Amén. Estamos ahí en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Famoso capítulo que habla sobre el amor de Dios también. Y más bien toda la carta de Primera de Juan, conocido como el apóstol amado por el Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos más de 360 veces la expresión no temas o no tengas temor. Porque el temor es un enemigo que nos impide vivir libremente. Hay dos tipos de temores. El temor reverente, el que le debemos tener a Dios, y el espíritu de temor o miedo que nos lleva a la cobardía. Dice 2 Timoteo 1:7, por favor, si van conmigo. 2 Timoteo 1:7. Si me prestan su atención, quiero hablarles sobre el tema echando fuera el miedo. Echando fuera el miedo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ¿qué dice? Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Había una misionera llamada Isabel Kuhn que corrió un gran peligro cuando los comunistas tomaron a China. Con su hijito Danny logró escaparse a pie cruzando el pase de Peinma, que estaba cubierto de nieve. Un terreno muy hostil y muy difícil de cruzar. Y llegó hasta Myitkyina en Burma. Ahí quedó sola, en un alejado rincón del mundo, sin dinero, sin manera de regresar a su hogar. Dijo ella: no puedo explicar la alarma y la desazón que me invadieron, escribió en su libro. Sin embargo, tomó una decisión. Lo primero que hay que hacer, dijo ella, es echar fuera el miedo. El único miedo que ha de sentir el cristiano es el miedo al pecado. Todos los demás miedos los envía Satanás para confundirnos y para debilitar nuestra fe. El Señor nos repitió varias veces a sus discípulos: no tengan miedo, no temáis. Así que la misionera Isabel en oración confió en Dios y logró rechazar el pánico que trajo el miedo en su vida. Qué propensos somos a entrar en pánico ante una crisis, ¿verdad? El miedo llega naturalmente con tanta potencia. Hay cosas que el diablo trataría de robar al cristiano para mantenerlo cautivo a través del miedo. Noten en Génesis, por favor, si van en su Biblia, Génesis capítulo 3. El versículo 6, por favor. Dice el versículo 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve ¿qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Porque llegó a conocer entre el bien y el mal, porque llegó a conocer que estaba desnudo y sabía que había pecado contra Dios, entró el espíritu de miedo sobre él. Y se encontraba tratando de esconderse la presencia de Dios
¿Y quién estaba al lado de Adán y Eva? Dice la Biblia en el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, dice, andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Interesante cómo es que en el lugar o en el campo, entre los árboles del miedo, estaba también Satanás. ¿Por qué es que el diablo usa el miedo? ¿Por qué es que la Biblia nos amonesta o nos instruye a echar fuera el temor? Porque cuando una persona está bajo el miedo o el poder del miedo, no puede efectivamente, escuche bien, no puede efectivamente amar. Porque siempre tiene inseguridad y desconfianza. El miedo es un enemigo que puede destruir a la familia. Puede destruir relaciones, puede destruir hasta individuos. Porque el miedo impide vivir libremente la vida que Dios ha determinado para nosotros vivir. Dijo Dios que Él había venido para darnos vida, pero una vida abundante, una vida en abundancia. Dios tiene mucho para nosotros, pero por el miedo que a veces infunde en nuestros corazones, nos detenemos y produce celos, contiendas y nos lleva a la destrucción. Cuando el temor o miedo invade la vida de un cristiano, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil. Lo convierte pues en un cobarde y se deja destruir por cualquier problema o por cualquier dificultad. Noten lo que dijo Job en el capítulo 31 de 34, por favor. Job 31, versículo 34. Vayan ahí corriendo antes del Salmo. Job 31, versículo 34. Dice la palabra de Dios: porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de ¿qué? De mi puerta. Fíjese el poder que tiene cuando viene el miedo. Nos calla y nos encierra dentro de nuestras propias casas sin querer salir. Nos encierra en una prisión de cobardía, de no querer confrontar o seguir adelante las cosas que vienen a nuestras vidas. Noten en Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 21. Mateo capítulo 2, versículo 21. Mateo capítulo 2, versículo 21 al 22, dice así: entonces él se levantó y tomó el niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Note cómo es que el miedo juega parte en no cumplir el propósito de Dios. Llega a ser un tropiezo para hacer lo que sabemos que es correcto de hacer, lo que Dios demanda de nosotros hacer, lo que Dios nos impulsa a hacer. Por el miedo que vive y domina nuestras vidas, nos hace, hermanos, inútiles. Fíjense en Job 3:25, regresemos al libro de Job. Job 3:25, por favor. Job 3:25. Sígame en su Biblia, por favor. Job 3:25, dice la palabra de Dios así: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Note el versículo 26: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación.
nos hace prisioneros de nuestros temores. Lo que tememos, dice la Biblia, eso vendrá. Proverbios 10:24, por favor. Proverbios 10:24. Proverbios 10:24 dice la palabra de Dios así: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El miedo es un imán que atrae todo lo malo y mantiene al creyente en un estado debilitado, sin fuerzas y sin poder. Hace 2 noches estábamos dormidos, eran 2, 3 de la mañana, creo 3 de la mañana, y pues sonó la alarma de los smoke detectors, de los indicadores de humo, ¿verdad? Y sonó, pero sonó solo una vez. Y luego con la voz del aparato dice fire, fire. Y era precisamente arriba de donde mi esposa y yo estábamos en la recámara, el que estaba ahí. Y despertamos a las palabras fire, fire, de una voz extraña. De una voz extraña. Y nos levantamos y lo primero que hice es que agarré la almohada por si tengo que tapar o tubar las llamas de algo. Luego revisé el cuarto, revisé lo que pude ahí. Mi esposa ya estaba parada también. Salimos corriendo hacia donde estaba Benjamín y él estaba despertándose también. Y revisé los cuartos que estaban ahí arriba, todos estaban bien. Mi hijo estaba bien dormido a gusto, ni escuchó nada. Y entonces bajé para abajo y lo primero que pensé es: mis hijas están en el basement. Y bajé hasta abajo y corriendo, porque si está ahí abajo quemándose, voy a meterme para tratar de sacarlas de ahí. Y llegué corriendo para abajo y revisé, todo estaba, una de mis hijas estaba despierta porque ella alcanzó a oír, ¿verdad? Donde están los ductos del aire acondicionado, y las demás estaban también como que ¿qué está pasando? Papá, ¿por qué está aquí? Me metí a los closets de ella a ver si todo estaba bien. Miré que el perro estaba vivo y me molesté y seguí corriendo para arriba. Chequeé la cocina y comencé a tocar las paredes a ver si quizás había un incendio eléctrico, y comencé a ver todo y comencé a verlo por las ventanas de afuera por si había un incendio afuera, y ya cuando comencé a ver que no había fuego, comenzó a entrar la tranquilidad otra vez. Ya subí para arriba y pues estábamos preguntando, mi esposa ya estaba revisando el internet a ver por qué razón puede ser que sucedió eso con la alarma. La batería había recién cambiado y no era la batería, y bueno, descubrió ella que algunas cosas, ¿verdad? La humedad a veces toma parte, y a veces cuando las arañas pequeñas se meten ahí causan que la alarma reaccione de una manera, y bueno, cositas así. Pero no dormimos muy a gusto el resto de la noche. Sí, por esa voz, fire, fire. Nos entró miedo. Nos entró miedo que así como nos despertamos, yo estaba bien rápido abajo en el basement, corriendo por toda la casa, tocando todas las paredes. Es increíble cuando el miedo toma control de nosotros, lo que nos lleva a hacer. La Biblia nos instruye algo muy claro y sencillo para entender. Si van conmigo a nuestro pasaje original, por favor, 1 de Juan capítulo 4, la que leímos. 1 de Juan capítulo 4. Dice versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice las siguientes 4 palabras? Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que nos ayudará a poder vencer el miedo y echarlo fuera de nuestras vidas? La manera de echar fuera el miedo es primeramente a través del amor de Dios. Dice la Biblia en el principio, versículo 18: en el amor no hay temor. En el amor de Dios no existe, no puede prevalecer el temor. Muchos de nuestros temores están relacionados con nuestras relaciones. Somos capaces de aguantar mucho en esta vida, muchos problemas exteriores, pero cuando tiene que ver con nuestros seres más queridos, allí perdemos todo valor.
Cuando decidimos amar, somos más, dice la Biblia, que vencedores. Tenemos la capacidad de hacer lo que jamás podríamos imaginarnos hacer. Es a través del amor de Dios que somos más que vencedores. Cuando dejamos de operar en el amor de Dios, entonces puede dominarnos miedos, y que el miedo produce inseguridad, produce tanto obra de la carne y fruto de la carne, que encontramos viviendo en un ambiente hostil, un ambiente de preocupaciones, de que cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa somos capaces de hacer. Cuando el miedo toma control de nuestras vidas, entonces excluimos a Dios. Noten en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, por favor, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce, dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? No dice que Dios tiene amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Note, para que vivamos por Él. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El cristiano, su deber primordial es aprender a vivir a través de Él, a través de su amor, no nuestro amor, no nuestras habilidades, sino a través de Él. Versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la Biblia más claramente en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él escogió amarnos a nosotros a pesar de todas nuestras faltas, a pesar de todo lo que Él sabe de nosotros, las veces que le íbamos a fallar, las veces que vamos a regresar o tambalear nuestra fe, las veces que aún de nuestras propias bocas han salido quejas contra Él y hemos traído reproche a Él, decir que querer echar la culpa a Él. A pesar de todo eso, dice Dios que Él eligió, escogió, decidió amarnos a nosotros. Ese es el amor que Dios quiere en cual vivamos nosotros, que vivamos nosotros. En ese amor, aquel amor incondicional, aquel amor que no deja lugar para condiciones, aquel amor que no deja lugar para vulnerabilidades de circunstancias, de que cualquier cosa puede venir a nuestra vida, pero no hay miedo, no hay temor, porque yo ya escogí amarte a ti incondicionalmente. Note el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Querido hermano, lo que nos hace falta entender y aplicar en nuestras vidas es que la única manera que voy a despedir todo miedo y temor y prejuicios de mi vida y de mis relaciones y de mi matrimonio y de mi hogar y de mi vida espiritual va a ser que comience a andar a través del amor de Dios. Note rápidamente Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Algo interesante aquí, que yo sé que conocemos este versículo, pero note algo conmigo, por favor. Y sabemos que a los que, ¿qué? Ahí comienza esta tremenda verdad, de que todas las cosas ayudan a bien. Pero dice, primero dice, antes que comencemos con este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Querido hermano, comienza con el amor. Sigamos leyendo en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o de persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ¿qué? Por lo cual estoy seguro, no hay miedo de que ni la muerte, no tengo miedo de la muerte. Digo Cristo, digo Pablo, morir es ganancia. Es ir al cielo, es gozarme eternamente con Dios. No tengo miedo de la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aunque se levantara el demonio entero, los demonios enteros y el mismo infierno en contra de un hijo de Dios, no puede contra el Hijo de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro problema, hermano, los prejuicios vienen y las inquietudes y los lazos que nos amarran a nuestras asientos de no avanzar en la obra de Dios, de no hacer algo por fe, de no tirarnos a obedecer a Dios, es el que no vivimos en el amor y confianza de Dios, mi hermano. Somos prisioneros de nuestros propios temores. Ay, que si esto, y ay, que si va acá, y que si me despiden, y que si pierdo el trabajo, y que si me deja, y que si esto y lo otro, y que si una enfermedad. Un montón de miedos. Querido hermano, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando decidimos amar a través del amor de Dios, nada podrá destruirnos. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo, ahí 1 Corintios 13, por favor, versículo 3, por favor. Perdón, versículo 2. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué? Amor, nada soy. ¿Podrá tener usted ciencia? ¿Podrá tener toda la fe? ¿Podrá tener la fe necesaria para trasladar los montes? Pero si usted no tiene amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, podrá ser la persona más dadivosa. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada ¿qué? ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La manera que echamos fuera el temor, el miedo, es amando. Es amando. Dice ahorita que el amor cubrirá multitud de ¿qué? Pecados. Eso me lleva al punto número 2. ¿Cómo podemos echar fuera el miedo? Número 1, a través del amor de Dios. Número 2, a través del perdón. Capítulo 4, regresemos a nuestro pasaje, por favor, 1 de Juan. Capítulo 4, versículo 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a ¿qué? Su hermano. Noten el capítulo 3, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Perdona, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, si el cosmos os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, dice, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en qué, y en verdad. Perdonar es importante porque nos muestra y enseña el verdadero sentido y el camino del amor. Perdonar es el camino de liberación espiritual, mental y emocional. La persona que auténticamente se libera es aquella que perdona, echando fuera de su alma el pasado, la culpa, el rencor y la venganza, que solamente lo envilece, lo amarra, lo constriñe y lo consume en su interior y lo mantiene atado a heridas y dolores del pasado. Perdonar es difícil, especialmente cuando creemos que tenemos toda la razón y mil justificaciones para no hacerlo. Tendremos que superar miles de voces internas y el dolor y las emociones que nos impiden pronunciar en lo más interior de nuestro corazón una de las frases más difíciles: te perdono. Perdonar cuando te han ofendido y humillado es cuando realmente podremos manifestar la grandeza de completamente estar rendidos al señorío amoroso de nuestro Salvador. Cristo perdonó en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él escogió sufrir por tal de perdonar. Si usted va a tener éxito en echar fuera el miedo de su vida, el temor, va a tener que hacer, número uno, a través del amor de Dios. Número dos, a través de perdonar. Y quizás usted tenga que sufrir. Quizás usted tenga que en su mismo cuerpo y en su misma vida llevar las llagas, llevar el dolor, las consecuencias de las acciones de alguien más. Pero va a haber liberación, va a haber victoria, va a haber paz, gozo en su vida a saber que usted ha perdonado aún aquellos que le han fallado, aún aquellos que le han traicionado, aún aquellos que le hirieron, que le lastimaron a usted. Perdonar es una cosa esencial para la victoria en la vida cristiana. Hay demasiado de nosotros guardando rencor, demasiado de cristianos que decimos amar a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos. Y queremos justificarnos por los hechos de ellos, por los actos horribles de sus acciones que me hirieron, que me hicieron lo otro. Pero querido hermano, el perdón es exactamente eso, de tomar aquello que se hizo en contra de nosotros, que fue injustamente, y tomar aquello y perdonarlo, aunque no lo merecen, perdonarlo y darles libertad. Eso es lo que es el perdón. El miedo tiene que ver mucho con la falta de perdón. Miedo a sentirnos humillados por ellos. Miedo a sentirnos fracasados. Ella ganó, yo perdí. Miedo a sentirnos como víctimas, no entendiendo que el mismo hecho de no perdonar nos amarra a estas mismas prisiones. Querido hermano, hermana, eche fuera el miedo perdonando. Cuando una persona escoge no perdonar, está entrando en un terreno donde mora y prevalece el espíritu de cobardía. ¿Cómo lo sé? Porque cuando no perdonamos a alguien, hasta nos da pena pasar por ellos.
Cuando no perdonamos a alguien, hasta nos da pena mirarlos en los ojos. Le hace a usted un cobarde. ¿Por qué no perdona? Querida hermana, ¿por qué no perdona? Yo sé que fue injusto aquello que le hicieron. Yo sé que fue algo horrible. Yo sé que es algo que no podíamos ni expresarlo efectivamente. Es algo horrible. Pero usted nunca va a tener libertad, nunca va a tener gozo, paz, nunca va a tener un descanso grato en el Señor. Siempre va a tener prejuicios, miedo, temores, cosas que se producen en nuestras vidas hasta que usted eche fuera el temor, perdonando. Para terminar, no solo tenemos que echar fuera el temor a través del amor de Dios, a través de perdonar, pero a través de la palabra de Dios. Dice claramente el versículo 18 de 1 Juan capítulo 4, dice así. Dice, en el amor no hay temor, sino que perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, ¿qué dice? Perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado. Nota el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Noten las palabras mandamientos de Él. Muchos de nuestros temores vienen a raíz de no conocer bien la palabra de Dios y sus promesas. Para poder confrontar y echar fuera el temor, debemos de confiar totalmente en Dios y en su palabra, de obedecer y confiar en Él. Es la regla de oro para cristiano: obedecer y confiar en su amor. Obedecer y confiar en su amor. Pero el problema de nosotros, y por qué nos sentimos tan lejos de Dios a veces, es porque sabemos que no estamos bien con Dios. Es que sabemos que no hay paz en nuestro corazón porque no estamos bien con Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Hay algo en nuestra vida que está mal. Estamos haciendo algo que no debe ser. Hay música incorrecta en nuestra vida. Vamos a lugares que no deberíamos de ir. Tenemos amistades incorrectas en nuestra vida. Hay vicios que no hemos dejado y rechazado de nuestra vida como hijos de Dios. Todavía los tenemos y eso es lo que debilita a un cristiano. Eso es lo que lo hace un cobarde, de no responder a la voz de Dios, de no obedecer a Dios, de no querer cambiar, de no cambiar, de no pasar enfrente al altar, de no hacer cambios espirituales. ¿Por qué? Porque el miedo que tiene, la conciencia que trae por no obedecer a Dios, por estar mal con Dios, lo tiene ahí sentado, inútil, neutralizado. Y el diablo le ha dicho a usted: así quédate, no puedes tener victoria. Mira tu vida, tu matrimonio, tu familia, eres un fracaso. Es lo que el diablo le dice a aquella persona que no ha aprendido a obedecer la palabra de Dios. Dice Salmo 121:5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Nadie puede librarnos del temor, solo Dios puede librarnos. Todo está bajo el dominio de Dios. Él tiene el control de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. Aún las autoridades han sido puestas por Él. Romanos capítulo 13. No hay ninguna autoridad, ningún gobernante, ningún policía, ningún jefe, nadie en este mundo que no ha sido puesto por Dios ahí. No hay que temer estas autoridades. Para poder ser libre del miedo hay que enfrentarlo y derribarlo con la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios a ese espíritu de temor. Y el joven David, cuando se confrontó con el gigante, fíjese algo interesante, que David nunca le reconoció como gigante. Nunca le dijo gigante. ¿Sabe qué le dijo David a ese gigante? Le llamó por incircunciso. Ni le dio el respeto ni la dignidad de reconocer sus fuerzas, de reconocer lo que a todos infundía miedo. Ni siquiera lo reconoció. Ignoró su grandeza. Y no le dijo gigante, le dijo incircunciso. Incircunciso, o sea, declaró David
que ese hombre no tenía el pacto o el favor de Dios, pero él sí tenía. Jehová estaba conmigo como poderoso gigante, dijo Jeremías. Querido hermano, lo que usted necesita hacer es ver aquello que le está dando miedo, aquel espíritu maligno que prevalece en su vida, aquello que no le deja dormir, que no le da paz, que está sin comer, le está afectando emocionalmente en su físico, y reprenderlo en el nombre de Dios, y no darle la dignidad ni la atención que el diablo quiere que usted le tenga, y lo sacude de su vida y lo eche fuera de su vida y comience a clamar las promesas de Dios que son para usted. ¿Cuántos de nosotros andamos con cabezas agachadas, rostros caídos, como que si Dios ya no está sentado en el trono? Salmo 34:4 dice la Biblia: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Famoso Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la muerte, míreme, aunque la muerte venga a tocar su puerta, aunque venga un mal aviso de un doctor, aunque venga un mala noticias de un médico, aunque la muerte venga a tocar su puerta, dijo el salmista: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me llenará aliento. Ese temor sale fuera. No tengo miedo de lo porvenir, porque el Señor está conmigo. Cuando el temor domina y reina en una vida, elimina la paz de Dios, y ese espíritu de miedo comienza a afectar a esa vida en maneras que nunca se imaginaría. El diablo y todos sus dominios no pueden contra el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan a la presencia de Dios. Eche fuera el miedo, querido hermano. Con Dios a su lado, en sus corazones, a través de Cristo Jesús, no hay nada imposible para el Hijo de Dios. ¿Qué miedo le infunde a usted en esta mañana? ¿Tiene miedo de las responsabilidades de la vida? ¿Tiene miedo de alguna enfermedad o algún problema que viene? ¿Tiene miedo usted de la muerte? ¿Dónde va a ir cuando muera? ¿Dónde va a ir su alma cuando usted se despegue de esta vida terrenal? En Cristo está la paz, la confianza. Dijo Pablo de esta manera: porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. ¿Hay miedo en su vida? Es que no sé, pastor, lo que va a pasar, y qué me va a suceder, y que mis hijos, es que lo otro, y que no sé, pastor. Y hermano, no tenga miedo. Eche fuera el temor. Repréndanlo en el nombre del Señor. Sáquelo de su vida. Cambie su casa, pinte su casa, eche ajo. No se crea eso, no. Algunos dijeron: sí, es lo que yo. Escuche bien, querido hermano, ya sacudes ese temor. Vivimos como prisioneros cuando no somos prisioneros. Dice la Biblia que somos libres en Cristo Jesús. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a entender este principio, esta verdad que es tan importante, tan esencial para la victoria cristiana.